Estamos de vuelta en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Recordarles que ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través de las líneas 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy es viernes de endocrinología con nuestro jefe de los viernes, el doctor Cristian de los Santos. Buenos días, doctor. Esa palabra jefe es un tema delicado. Muchas gracias, Liz Salcedo. Gracias a los jóvenes de los controles que siempre nos ayudan, a todos ustedes, ese hermoso público que nos da seguimiento, nos apoya a través de las redes sociales. Recuerde que usted puede hacer contacto también directo con nosotros y hacer sus preguntas. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a tratar temas de gran importancia en la endocrinología, la doctora Rosa Ellis, así que le damos la bienvenida. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar compartiendo este tema tan importante. Sí. Para mí es importante, muy importante. Sí, imagino que mucho más para los pacientes, así que si usted nos está escuchando y es diabético, ponga atención al tema de hoy. Estos son de los problemas más frecuentes y los más ocultados, o lo que menos se dicen. Ya lamentablemente cuando se comunica este problema, muchas veces es muy avanzado el caso y muy difícil a veces de resolver. Así es. Doctora Rosa Ellis, nos gustaría pues iniciar con usted hablando, bueno, diabetes, sexualidad. Hablamos de que hay algún tema que pueda afectar la función sexual. ¿Qué es la función sexual? Que usted nos pueda hablar con relación a esto. Bueno, la función sexual, como mencionaba el doctor, es uno de los temas más importantes para el individuo, sea hombre, mujer, trans, no importa cuál sea su identificación sexual, pero sí es algo importante para la vida de cualquier individuo. Y al final es un tema que es poco tratado, porque las personas siempre tratan de evitarlo, sobre todo en nuestra cultura. Y la función sexual no es más que un conjunto de mecanismos multidisciplinarios dentro de nuestro propio organismo que va a conllevar no solamente cambios a nivel hormonal, a nivel cerebral, sino también que va a ir asociado de la mano con nuestro estado físico, con nuestros trastornos psicológicos o nuestra actitud psicológica y el ambiente que nos rodea. Entonces, sí es algo complejo y que hay que tomarlo en cuenta en todos los pacientes, en todos, y más sobre todo en los pacientes diabéticos que tienen un mayor riesgo. Bien, doctor Cristian de los Santos, usted como endocrinólogo, si pudiera hablarnos un poco de cómo se afecta la función sexual de un paciente con diabetes. Definitivamente que la diabetes pues es una de las causas más frecuentes, si no la más, de trastornos de la parte de la sexualidad, y esto se nota más en los hombres con el tema de la disfunción eréctil, algunas situaciones que se presentan, las complicaciones metabólicas. Esto es parte de lo que se llama la neuropatía, que afecta a los pacientes diabéticos. No solamente es que pierden la sensibilidad en las piernas, en las manos, no solamente es neuropatía periférica, sino que hay una neuropatía autonómica, que es la que afecta el sistema nervioso, tanto simpático mayormente y también el parasimpático, y eso hace que los pacientes pues manifiesten problemas cardiovasculares y problemas en su sexualidad. De hecho, cuando ya hay un tema de disfunción sexual en un diabético, hace tiempo que el corazón está afectado. Bien, y si pudiéramos explicar, doctor Cristian de los Santos y doctora Rosa Kiel, ¿cuáles son los órganos que intervienen en la actividad sexual y cómo la diabetes puede afectar cada órgano de manera particular? Bueno, sabemos que en la actividad sexual va a iniciar con una parte física, porque de ahí detona todo. O sea, tú puedes tener todos tus órganos reproductivos y sexuales, pero si tú no tienes ese momento que detone una cadena de reacciones a nivel de tu cerebro, hay un estado de excitación que no participa. Por eso quizás
no todo el mundo anda en la calle y ve a una persona desnuda y va de una vez a excitarse. O sea, tú tienes que ponerte en condiciones para eso. Entonces, es algo físico de tus genitales que cuando cuando hay una segregación de hormonas que empiezan a salir por la excitación, entonces ahí ya empieza tu cerebro también a funcionar. Entonces, como decía el doctor, o sea, todo se pone para eso en ese momento. Entonces, ahí viene donde la diabetes afecta más, porque en la neuropatía diabética se va a afectar las terminaciones en esos órganos terminales, por ejemplo, el clítoris en la mujer. Una mujer que no sienta nada a nivel de sus órganos genitales externos, entonces no va a tener placer. Y ya ahí no se va a empezar las disfunciones sexuales en las mujeres, que son muy frecuentes y son todavía menos manejadas que en los hombres, porque la mujer tiende más a callar y guardarlo y no. Y usted ha dado una información muy importante, porque cuando hablamos de difusión sexual, la gente piensa en el hombre inmediatamente. No piensa que eso puede afectar y que a la solamente mujer. Que no tiene erección, o sea, y es un sinnúmero de cosas. Y va por ahí, porque lo principal que se viene afectando son las terminaciones nerviosas, o sea, la neuropatía diabética, que no es más que esa sensibilidad que se va disminuyendo. Entonces, a nivel sexual, la vascularidad, la sensación, todo eso disminuye y viene el problema. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede llamar, plantear su caso de manera anónima para que el doctor Cristian de los Santos y la doctora Rosa Gil puedan darle respuesta y indicaciones para su situación. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, discúlpeme, voy a hacer una preguntita curiosa y al margen del tema. Cuando uno se rasca en la piel, que le queda esa bolita. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Cuando uno se rasca la piel, que le queda una bolita, como si fuera una picada de mosquito, no tengo problema en la piel, valga la aclaración. Okay. Me da curiosidad, ¿cómo se llama esa cosita cuando uno se rasca? Que sea una vez al año, pero uno se rasca. ¿Cómo se llama lo que queda ahí después que uno se rasca? Le escucho. Bueno, él se refiere a una lesión que se produce por el rascado, una escoriación, y eso puede a veces también calificarse como un rasguño, depende, puede crear, dependiendo de la intensidad o la severidad de ese rascado, puede quedar alguna cicatriz incluso, dependiendo qué tanto puede hacerse. Pero me parece que a lo que él se refiere es una leve escoriación, simplemente. Es importante que los amigos y colaboradores que nos escuchan pues sepan que nosotros queremos respetar su dignidad y su intimidad. Usted puede hacer su pregunta sobre el tema que estamos tratando en esta ocasión y quedar de manera anónima. Es importante porque quizá esa inquietud que tiene también puede servir para otros que están escuchando. Así mismo es. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Buenos días, bendiciones a todos en la cabina. Amén, igual. Le voy a hacer 2 preguntas para no volver a llamar. Mi hijo debutó diabético hace 2 años, a raíz que le dio COVID. Yo lo he dicho 3 veces. No sé si era que la tenía y ahí le salió, lo que sea que ya es diabético. Sí. Esa disminución en sus órganos sexuales, lo que sea, o donde quiera que sea, puede ser a lo rápido o depende de cómo tenga su azúcar. Lo escucho por la radio. ¿Qué edad tiene su hijo? 41. Gracias. Bien, pues este joven está teniendo un cuadro de diabetes, digamos, intermedio, entre casos de diabetes tipo 1, tipo 2, y eso es lo que hemos llamado otras veces diabetes tipo LADA, que es una diabetes autoinmune, que contiene anticuerpos que están destruyendo sus células beta que producen insulina, y lo lleva a una descompensación metabólica en cierto modo acelerada. La acumulación de algunos compuestos terminales que se llaman AGEs o producto de glucosilación terminal al finalizada, eso produce una intoxicación en el sistema nervioso y también en el endotelio vascular, en la vasculatura, en las células que están en las arterias y en los plexos venosos que llevan la sangre en el miembro, en el pene del hombre, y entonces eso crea una disfunción sexual. Eso es recuperable
él necesita tener un control estricto de su diabetes, aprender a vivir con la diabetes, manejarse con los medicamentos que le está indicando su médico de manera adecuada, llevar su dieta, hacer ejercicio. Y vamos ahorita a explicar por qué esa vasculatura, por qué esos vasos sanguíneos, porque la función de la erección se produce porque el pene se llena de sangre, pero en estos pacientes tienen dificultad en retener esa sangre y lo que hace es que pues pierde esa capacidad de erección y se torna flácido o una erección poco sostenible. Y quiero que la doctora Alice nos ayude. Adelante, doctora. Bueno, sí, en los pacientes que tienen disfunción eréctil como tal, o sea que la erección no es buena, la erección no es más que un secuestro de sangre, por eso dicen popularmente de que el hombre no puede pensar 2 veces porque tiene mucho secuestro abajo y por eso arriba no le funciona. Pero sí, hay un aumento de los cuerpos cavernosos que se llena de sangre. Entonces, cuando hay problemas vasculares, o sea, hay una poca capacidad de que de que se llenen. Y eso ocurre no solamente en los pacientes diabéticos, que es un punto importante. El paciente diabético, cuando viene a descubrir que ya es diabético, ya también es hipertenso y también toma medicamentos que le pueden conllevar a que la erección no sea buena. Pero el principal problema es vascular, porque ese llenado no va a hacerse de la manera adecuada. Entonces, por eso ese paciente se ve de una manera, no es solamente soy diabético, pero ¿qué otras enfermedades también tiene? Porque eso va a aumentar el riesgo de que haya disminución en el flujo sanguíneo, aparte de las disfunciones que son por las neuropatías. Bien, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Por allí usted puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas, porque el doctor Cristian de los Santos ha indicado que pese a que los problemas sexuales son muy comunes en pacientes diabéticos, los pacientes no lo hablan. Así que aquí le estamos dando la oportunidad de que usted se comunique de manera anónima, nos cuente su experiencia. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días. Bienvenido, a su orden. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero saber qué opinión le merece a los doctores la ingesta de cápsulas de omega 3, 6 y 9 en jóvenes. ¿Es verdad que eso aumenta los niveles de insulina en el cuerpo? Lo escucho por la radio. Vamos a recibir a esta otra llamadita para entonces responder las preguntas en conjunto. Buenos días, adelante. Buenos días. Quiero saber si el doctor Cristian de los Santos está todavía donde Jefferson, por favor, porque me duele mucho las manos y quiero hacerle una pregunta. Sí, puede hacer la pregunta, a su orden. Sí, doctor Cristian, yo soy paciente suyo hace tiempo, pero me perdí de la clínica ya. Quiero saber si mis dolores de las manos vienen de las diabetes, doctor. Sí, puede haber neuropatía dolorosa, tanto más frecuente en las piernas y también en las manos, pero hay que investigar si usted tiene alguna otra situación. Es frecuente los dolores en las manos por lo que se llama síndrome de túnel carpiano, que es un edema que está en las muñecas mayormente, y ese edema aprieta los nervios de las manos y da mucho dolor. Hay que evaluar su tiroides y ver si esa es de la causa. Es frecuente lo que es la complicación del síndrome de túnel carpiano por el hipotiroidismo. Y con relación a los omegas, se le ha aplicado muchas propiedades, sobre todo antioxidantes a estos productos. El tema, y también se usa como terapia de las dislipidemias o trastornos del colesterol o triglicéridos, pero en estudios de largo alcance hay variabilidad en los resultados, hay propuestas a favor y propuestas en contra. El tema, hay otros productos más que también se habla de que ayudan a aumentar la producción de insulina. En el diabético, el defecto fundamental es que no produce la cantidad de insulina adecuada, o no la produce de manera absoluta o la produce de manera disminuida en forma relativa. De manera que el usar los omega 3 hay que tener cuidado con las cápsulas que se usan, la envoltura, y que sea de la procedencia del producto donde está utilizando los llamados EPA o DHA, que son los compuestos que se recomiendan como omega 3. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Sí, buenas. Baje un poquito el volumen de su radio, por favor. Un momentito.
Adelante. Bien, adelante. Ahora sí. Bienvenido. Sí, yo estoy llamando porque yo estoy teniendo, de hace un tiempo, yo tenía erecciones normales durante la noche y durante el día, y ahora mismo no siento ningún tipo de sensación ni de esas cosas, no sé qué. ¿Qué edad tienes? 43. Eres un hombre muy joven. ¿Y eres diabético? Bueno, creo que no. Muy bien. No me he chequeado la diabetes, no, pero no sé si... Bueno, es importante chequear porque muchas veces, muchas gracias por la pregunta, es muy importante que los pacientes sepan que si tienen antecedentes de riesgo para tener diabetes, por ejemplo, familiaridad, herencia en familiares de primer grado, padre, madre, hermanos, si tiene obesidad, si además de esto ha tenido cálculo en la vesícula, hígado graso, problemas con el colesterol, con la presión, pudiera tener cierto riesgo de desarrollar diabetes. Y la diabetes puede, como decía muy bien la doctora, pues presentarse con complicaciones antes incluso de tener los llamados síntomas de diabetes o la hiperglicemia o hiperglucemia. O sea que pudiera aparecer, especialmente los datos de neuropatía, pueden aparecer con tiempo, mucho tiempo de antelación de la aparición de trastornos de glucemia o de azúcar en la sangre. O sea que antes de que le suba el azúcar a 300 o 400, cuando eso viene a ocurrir, ya la diabetes ha caminado quizás 5 o 10 años y usted no se ha dado cuenta. Doctor, queremos recordarle a la gente que estamos haciendo transmisión en vivo a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM, y por allí tenemos un chat en donde usted puede dejar sus preguntas. Excelente. Y pues justamente uno de los oyentes, Víctor Arias, pregunta ¿qué síntomas principales presenta nuestro cuerpo cuando somos diabéticos? Los primeros años puede ser que no haya ningún síntoma para que nos haga pensar en diabetes. Entonces importan mucho los factores de la identificación de factores de riesgo, sobre todo la obesidad, la vida sedentaria, la herencia. Esos son los factores más importantes, y algunos otros que hemos mencionado otras veces, como son la historia de haber tenido hígado graso o esteatosis hepática, cálculos en la vesícula, mujeres que han tenido ovarios poliquísticos, o una persona que tenga problemas con el colesterol, con los triglicéridos, otros que están usando medicamentos para tratar el colesterol o triglicéridos, porque ya sabemos que las estatinas están asociadas con acelerar el debut de la diabetes, o sea, aparición de diabetes incipiente, y también las personas que usan medicamentos para la presión arterial. O sea que, de manera que, si tomamos en cuenta, hay muchos factores de riesgo que pueden identificar una persona que vaya a ser diabético, y la prevención es importante. Por ejemplo, una mujer que ha tenido un hijo de más de 9 libras tiene alto riesgo de ser diabética, tanto ella como ese producto en el futuro de ser diabético. Entonces, los primeros años no hay síntomas tan específicos, quizás un poco de sueño cuando esa hiperglicemia e hipertrigliceridemia postprandial, después de comer, que te da ese sueñito que lo amema un poquito, eso debe llamar la atención y esta persona debe ir a acudir al médico. Si su cintura de este hombre tiene más de 37.88 de cintura, debe ir al médico a investigarse si usted tiene riesgo de diabetes. Y si una mujer tiene más de 85 centímetros, también debe ir al médico, para que simplemente con medir la cintura podemos identificar personas a riesgo de desarrollar diabetes. Cuando los síntomas de diabetes aparecen, que son los llamados síntomas osmóticos, que se producen porque el azúcar está alta, y el azúcar alta, siempre decimos que el azúcar alta le saca el agua al cuerpo, y el cuerpo pesa, de lo que usted pesa, el 60% es agua. Entonces el azúcar alta lo hace orinar mucho, y esa orinadera abundante, eso se llama poliuria, y luego eso provoca sed como un mecanismo de defensa, y eso se llama polidipsia. Usted orina mucho y bebe mucha agua. La gente piensa que está orinando mucho porque está bebiendo mucho, pero lo que comenzó primero fue orinar mucho, y luego se deshidrata y luego bebe mucha agua, y como está perdiendo agua, es más lo que orina que lo que bebe, se queda en un balance negativo y pierde peso. Y esas son las llamadas P de los diabéticos, las P principales. Y también está la polifagia, que come mucho pero no recupera el peso. Entonces estos pacientes, cuando aparecen estos síntomas, ya la diabetes tiene 10 años de evolución. O sea que es importante la parte preventiva y el control de la diabetes. Ya vamos
la aproximación para el 2025 será más de 650 millones en el mundo y que cada día aparecen 2 diabéticos y uno de ellos no lo sabe, imagínense, esos síntomas es importante detectarlos. Si usted está perdiendo peso, está orinando mucho, tiene mucha sed, usted puede ser diabético y debe ir al médico. ¿Qué pasa? Que la gente coge miedo de ir al médico y todo el mundo lo estigmatiza. Bueno, este está poniéndose flaco, tiene problemas. Entonces, cuando va al médico, muchas veces se tarda en hacer el diagnóstico. Y la tardanza en hacer el diagnóstico es lo más grave que le puede pasar a los pacientes, porque entonces eso, cuando ya se diagnostica, aparecen estas complicaciones que estamos tratando hoy con la doctora y eso nos ayuda a nosotros a identificar pacientes que van a tener problemas. Doctora, entonces, te hablaba de los cuerpos cavernosos. ¿Qué son los cuerpos cavernosos? Díganos de eso. Los cuerpos cavernosos, bueno, si hacemos como un dibujito al pene, el pene dentro, debajo de su piel, tiene tres túbulos. 2 de ellos, si como 3 tuberías. Ajá, sí. Hay uno por donde sale la pipí, que es la uretra, que todo el mundo puede identificar, ¿no? O sea, los que están más arriba y a ambos lados, que son como la mayor parte del cuerpo del pene, son los cuerpos cavernosos. Y esto es lo que se llena de sangre al momento de la erección. Pero ahí hay unos nervios también. Claro que sí, todo eso está lleno de terminaciones nerviosas, pero es toda la túnica, pero es mucho más aún vascular. Por eso es muy importante que el paciente, desde que entran a cierta edad, empiecen a a ir a visitar al cardiólogo. Y abundando un poquito en la forma de diagnóstico, y como mencionaba la señora que llamó con un hijo joven, muchos casos se han visto de que se diagnostica una diabetes investigándolo por una disfunción eréctil. Tú lo empiezas a investigar y resulta que sí, que ya tienen... Y no lo sabían. Exactamente. No sabían. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que no se empieza a investigar. Hasta que va al médico, dicen por ahí. Por eso que uno no quiere ir al médico. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Siendo el primer síntoma. Adelante, bienvenido. Sí, gracias, hermano. Sí. Estoy llamando con relación a una aseveración que hizo el doctor Cristian. Sí. Quiero que me haga una aclaración con relación a las complicaciones de la diabetes. Usted se refiere a que hay complicaciones que pueden aparecer antes de que aparezca la enfermedad o antes de que el paciente debute con el cuadro clínico. ¿Cuál de las dos? Correcto. Antes de que el paciente debute con el cuadro clínico, pueden aparecer datos de complicaciones crónicas. La diabetes es una enfermedad crónica de larga evolución y cuando viene a dar síntomas que llevan al paciente al médico, ya lamentablemente muchas veces se ha perdido un gran tiempo. Es el caso de la disfunción eréctil, un paciente joven que quizá estaba un poco obeso y no se ha dado cuenta que tiene la prueba de glucemia elevada y entonces va al médico, el urólogo lo ve y le manda a hacer la rutina y aparece que tiene 450 de glicemia. Eso pasa, pero ya él está teniendo un problema de una complicación que se llama neuropatía autonómica. Sí, porque la gente no se despierta un día y amaneció diabético. No. Usualmente hay cambios que van como cuando se habla de algo crónico, es algo que ya tiene un tiempo que está trabajando en el organismo. Solamente que como tenemos poca cultura de consultas preventivas, a veces es difícil identificar esas señales, pero casi siempre hay. Precisamente, a excepción de lo que es la diabetes tipo 1, que es un cuadro agudo en personas jóvenes que llegan delgaditos, en niños, adolescentes, jóvenes, mayormente por debajo de los 30 años, que ya no es un criterio absoluto la edad para definir una diabetes tipo 1, pero sí esa diabetes tipo 1 es más aguda. Generalmente el paciente tiene 2, 3, 4 semanas o pocos meses con la evolución del cuadro, pero el diabético tipo 2 ya tiene muchos años con la enfermedad antes de hacer el cuadro clínico de hiperglicemia, que es lo que nos preguntaba de manera muy interesante el amigo. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Muchas gracias, muy importante este programa. Bájele un poquito, por favor, el volumen a su radio para que podamos escucharle bien. Muchas gracias, muy importante este programa, no me lo pierdan. Gracias. La pregunta mía, yo tengo 5.5 pies de altura, estoy perdiendo mucha masa muscular y me he puesto muy delgada. Normalmente mi peso era de 115, 114 y estoy en 108. Y me hago la glicemia y siempre sale bien 98.
85, 98, y nunca me sale nada. Bien, escucha por la radio. Muy bien. Bueno, ella, como escuchamos, una señora ya de avanzada edad, pero ella se preocupa por esa sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que ella está teniendo. Y debemos decir que esa sarcopenia comienza entre los 40 años más o menos y va avanzando por cada década. El metabolismo va bajando entre un 5 a 10%, entonces llega un tiempo en que los pacientes pierden mucho peso. Si un paciente diabético está perdiendo peso y está usando su tratamiento, probablemente este paciente está teniendo una marcada deficiencia de insulina. Y a veces la pastilla puede controlar el nivel de glicemia, y hay que ver también el nivel o la calidad de la ingesta que tiene, porque muchas veces el paciente piensa que porque es diabético no puede comer de nada y entra en una dieta de hambre, como hemos mencionado otra vez. Entonces, si las comidas son muy espaciadas, ya mismo, si las comidas son muy espaciadas, entonces eso afecta el componente de músculo del cuerpo. O sea que le recomendaríamos a la señora que tenga una revisión del programa de dieta que ella tiene. Adelante con su pregunta. Señor. Bienvenido. Sí, mire, yo tengo dos puntos. El primer punto, mi papá, él nunca presentó síntomas ni nada de eso. Entonces, él murió muy joven, murió a los 36 años. Él hizo un pique, cayó un coma diabético. Y murió de 36 años. Yo tengo 32 años ya. Entonces, yo quiero saber a partir de qué edad yo tengo que empezar a revisarme, a cuidarme, porque me está pasando algo en la intimidad, que hay veces que está medio flojón, medio zarazo, le dicen está como una antena para allá arriba. Sí. Ya usted sabe, entonces quiero saber más o menos a partir de que yo tengo que tomar medidas, porque yo tengo 2 niños pequeños y mi papá es muy joven, no quisiera que me pase lo mismo. Usted tiene que comenzar ayer. Exacto. Ayer tenía que comenzar. O sea, ya usted está en el momento oportuno para tomar medidas de tratamiento y de prevención de complicaciones, evitar que eso avance. Usted ve que él dice ese término que usan los pacientes, que se le queda zarazo, se queda un poco flácido. Entonces eso es un problema serio. Sobre todo porque tiene un historial familiar. No solamente para él, también para su compañera, porque entonces las mujeres piensan que el hombre está en otro sitio. Sí. Exacto, él tiene un antecedente familiar importante, que hay que tomarlo en cuenta. Y aparte de eso, no es normal que un paciente joven tenga una disfunción eréctil. O sea, no hay razones para que usted frecuentemente esté teniendo los zarazos. Entonces, eso tiene que ser un motivo de que vaya y investigue por qué. Sí, claro, y también sabe que un día decirle, ¿verdad, doctora Ellis, que los pacientes cuando tienen un fracaso en una actividad, entonces a veces se predisponen y piensan que entonces como usted decía desde el principio, siempre suele pasar con la misma pareja. Usted dice también desde el principio que había que integrar todo el sistema desde el cerebro para que todo esté dispuesto para esa actividad. Una de las preguntas que cuando estamos investigando un paciente con disfunción sexual, cualquiera de las que presente, es precisamente, pues nosotros somos como el cura, hay que decirnos la verdad. Si tiene varias parejas y si con todas le pasa, porque puede que le haya pasado con Liz, no sé, cuando ven a Liz, ya eso es fracaso. O sea, ¿cómo la vuelvo a ver? Eso no me va a funcionar, etcétera. Pero cuando va conmigo, dice, bueno, ella no me conoce, va con más confianza. Y como no le fue bien conmigo, pues entonces ya el temor está con Liz. Pero también eso puede llevarlo a que lleve ese miedo a otra pareja. Entonces uno va investigando eso, porque puede ser algo de momento. Y de momento cualquiera le puede pasar algo, pero en un momento, no algo que se haya siempre cotidiano. Bien, hoy nos acompaña la doctora Rosa Gil, uróloga. Hoy hablamos sobre sexualidad y diabetes. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.